Continuamos aquí en Socializando y Punto TV. Oliver Mejía, socializando el cristianismo. Adelante, Oliver, esta es tu sesión. Bueno, aquí esta gente quiere meterme al medio. Verlo es gratis y tocarlo también. Yo creía que él estaba hablando, es que tiene como doble sentido la palabra. Dios mío, Padre Santo. Es tocar y darle like a la manito arriba, a la caja de comentarios. Bueno, señores, Socializando y Punto TV llega a ustedes, socializando el cristianismo. Ya somos casi 7,000 suscriptores en nuestra plataforma. Gracias. Socializando y Punto. Gracias a sus suscriptores. Eso. Socializando y Punto del mundo. Socializando y Punto TV está expandiéndose y está conectando con la gente gracias al alto trabajo de este equipo de profesionales que están aquí. Marino del Jesús, Moisés Cuevas, Celina y su servidor Oliver Mejía, quien les habla aquí en Socializando el Cristianismo. Señores, hay un tema que dice la verdadera familia. Muchas veces sabemos que hay muchos hogares que son disfuncionales y hay un reality por ahí que la casa de Alofoque que ha traído a relucir la disfuncionalidad que hay en los hogares dominicanos y de toda Latinoamérica. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque mayormente la gente no sabe cuál es su identidad. Siempre yo hablo de la identidad, de que cada quien tiene que estar claro con lo que es. No voy a favor de lo que es, Moisés, la dualidad. ¿Tú entiendes? Porque una persona que utiliza la dualidad nunca es constante en la cosa que se propone. Nunca termina los proyectos, nunca hace la cosa, le da culminación a las cosas. O sea, nunca le pone la tapa al pomo y siempre deja la cosa a media. Entonces, vemos que la gente tiene mucha dualidad, hay gente con mucha depresión, sí. Hay gente que tiene muchos problemas existenciales, hay mucha gente que tiene muchos sentimientos, muchos resentimientos del pasado y tiene muchos traumas del pasado. No es un secreto que lo hemos visto manifestado en cuanto a este reality en muchos de los participantes que están allá. Entonces, la Biblia habla claro acerca de este tipo de cosas y te dice y te reorienta sobre cuál es el camino que tú debes de tomar y cuál es la posición que tú debes de adoptar. Entonces, la palabra de Dios nos muestra en el Evangelio según San Marcos y dice que estando Jesús hablando con la multitud, había mucha gente que lo estaban escuchando y estaban escuchando su mensaje, dentro de lo cual él, cuando terminó de hablar, dijo, y la gente que estaban sentada, dice el narrador, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cuando él dice esto, no es que está rechazando ni está desconsiderando la parte de que su madre y sus hermanos parentales lo estén visitando. Él no está cualquierizando esa parte de la historia. Él lo que está diciendo es, por llevar el mensaje de Dios, llevar las cosas de Dios, él lo que está diciendo es que todo aquel que hace la palabra de Dios y la cumple, el que lleva la palabra de Dios y la cumple, ese es su padre, esa es su madre y esos son sus hermanos, dentro de lo cual también incluyó a esos que lo estaban visitando, que en ese momento era su madre materna y sus hermanos parentales o terrenales, hermanos de sangre, porque Jesús, la Biblia dice que sí, que Jesús tenía hermanos de sangre, hijos de José y hijos de María. Quieren decir otra cosa, pero la Biblia habla bien claro, ¿tú me entiendes? Entonces ellos quieren decir, hay una parte de los cristianos que quieren decir que esos hermanos no eran hermanos de sangre, sino que se les decía a todo hermano. No, eso no era así. En la tradición judía no se le decían a todos hermanos. Eso es algo que lo ha traído el cristianismo. ¿Tú me entiendes?
Porque la iglesia, cuando nació la iglesia nació como una especie de hermandad. ¿Tú entiendes? Una pregunta, Oliver. Las personas que no hacen la voluntad de Dios, que están descarriados, ¿son hijos de Dios? Son hijos apartados de Dios. Podríamos decir que son criaturas de Dios. Porque cuando tú eres hijo de Dios es cuando tú aceptas la palabra de Dios, entonces tú vienes a ser injertado dentro del árbol que es Dios. ¿Tú me entiendes? Tú vienes a ser reinjertado como una rama de Dios. O sea, tú eres parte del ecosistema del concepto de Dios. ¿Tú entiendes? Entonces, esos son los hijos de Dios. Ahora, cuando tú eres... muchos que dicen que no son hijos de Dios, los que son... O sea, no, porque la Biblia te lo enseña. Ajá. Te lo enseña cuáles son los que son hijos de Dios. Como- Hay unos que son hijos de Dios y otros que son criaturas de Dios. o sea, lo que Yo son- soy hijo de Dios, Ay, el hijo las que personas- Sí, hay muchos las que personas- el hijo más amado por Dios. Pero sí. Es las 15 personas para descarriadas. Sí, pero es que yo respeto esa posición. El que tiene fe en decir que es hijo de Dios, eso no se le discute. ¿Tú me entiendes? Lo que sí yo digo es lo que la Biblia dice. La Biblia te dice cuando tú eres hijo de Dios, cuáles son las cuando tú características. aceptas la palabra de Dios. Cuando tú aceptas la palabra de Dios, Que estos son mis padres, estos son mis que tú hermanos, vas a la los que iglesia. aceptan la palabra. ¿Tú me entiendes? Entonces, Y la guardan. Cuando tú dices que la guarda, quiere decir que la ejecuta. Yo ahí estoy un poco confundido realmente, porque los hijos míos, aún no hagan mi voluntad, son hijos míos como quieran, aún estén en la delincuencia. ¿Por qué? ¿Cómo que son hijos míos? Porque la ¿Tú me condición de entiendes? padre tuya es muy diferente a la condición de Dios. Sí. Ellos son hijos sanguíneos tuyos por ley. Sí. Pero tú te haces hijo de Dios es por fe. ¿Tú entendiste? Entonces, el sistema de Dios es muy diferente al sistema Pero de si nosotros. Dios me hizo a mí, Ajá. o sea, yo nací porque Dios me tiene aquí, aún yo esté descarriado, yo soy hijo de él como quiera, ¿tú me entiendes? Eso es lo que yo pienso. ¿Tú crees en la Biblia? Lo que te tiene, ¿Qué tú lo que te piensas? tiene en un ladito, pero tú eres hijo Eso de es él. verdad, eso es verdad, aún te descarriado. ¿Qué tú piensas? ¿Tú crees en la Biblia? Sí, sí. ¿Tú crees en la Biblia? La Biblia dice, Ajá. y mirándolos a los que estaban Claro, sentados yo soy alrededor ateo, ¿no? de él, dijo, ¿cómo es? Yo no soy ateo. No. Por eso mismo que quiero saber si tú crees en la Biblia, sí o no. Sí, yo creo. Dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Sí. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, Mi hermano. y mi hermana y mi madre. Exacto. Entonces, ¿tú crees que por sentido común, tú crees que tú puedes entender ese versículo último? Claro, lo que yo interpreto. Claro, ¿Lo que sí. hacen qué? Sí. O sea, lo que hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Esos Dios. son mi familia, dice él. ¿Tú me entiendes? Dentro de los cuales también puede estar su madre. Sí. ¿Tú me entiendes? Lo que él quiere decir es que no puede haber, o sea, ¿qué diferencia hay entre el diablo y Dios? ¿Qué diferencia hay? O sea, hay mucha diferencia entre Belcebú, entre la tiniebla y Cristo. ¿Tú me entiendes? Hay mucha diferencia entre la cosa buena y la cosa mala. Lo dice en el versículo anterior. Mira lo que dice. Sí. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Hablando del el hombre fuerte, hablando del hombre malo. ¿Tú me entiendes? Primero hay que sacarlo para entonces entrar. ¿Tú me entiendes? Y tú empezar a legislar esa casa. ¿Te entiendes? Dice, de cierto os digo que todos los que pecaron serán perdonados. Bueno, más adelante lo dice. Pero cualquiera que blasfeme... No, déjame ver. Espérate. Hay un versículo que dice que nadie puede servir a dos señores. Dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo Ya se pone dando y se aguas. divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. O sea, ellos lo estaban acusando porque ellos le decían que era Belcebú que operaba a través de él. ¿Tú me entiendes? Entonces él le decía, ¿cómo puede operar Belcebú en mí? Si operara Belcebú en mí, yo no le sacara el demonio a ese muchacho, o yo no sanara a ese enfermo. Las enfermedades vienen del pecado y de la maldad. Sí. Entonces, si yo vengo y la sano, entonces ¿cómo tú puedes decir que yo no vengo de Dios? ¿Tú entiendes? Entonces, él lo que está diciendo es que entre Dios y las tinieblas hay una separación demasiado abismal. ¿Tú me entiendes? O sea, que cuando tú haces la cosa de Dios, la cosa
del enemigo no pueden tener ninguna similitud con la cosa de Dios. ¿Tú entiendes? Exacto. Entonces, ¿cuáles son los que se identifican como parte de la familia de Dios? Dice él en el último versículo, dice Lo que hacen su voluntad. que lo que hacen su voluntad. Exacto. Entonces, por eso es que él agarra y dice que qué comparación hay entre el diablo y Dios. Exacto. ¿Y qué tú piensas de esa gente que no creen en Dios? Bueno, esa gente que no cree en Dios... Sí, porque hay muchos que no creen. Sí, no. Dicen Tú sabes que no, nosotros nacimos así. Tú sabes y que eso. tú sabes que cada quien creer o no es una decisión. Sí. ¿Tú entiendes? El que no cree en Dios se le respeta su posición, Exacto. pero está bajo su responsabilidad lo que pase con esa persona. ¿Tú me entiendes? Ahora, el que no cree en Dios, para mí ha perdido, aunque Dios no haya existido, perdió como quiera. Ahora, Un permiso. si yo... Sí. Para apoyarte ahí, Sí. para apoyarte ahí, Vamos a ver. porque me llamó poderosamente la atención la pregunta que ella te hizo. Y yo he conocido 2 personas que me decían que no creían ni en Dios ni en el diablo. Y los dos perdieron la vida joven. Hay uno que tú lo conoces. O lo Los dos, conoces. a los dos. Ah, bueno. Vamos a respetar para Sí, no mencionar claro su que nombre, porque tienen familiares cerca de nosotros. Sí. Y ese muchacho, un buen pintor, un buen trabajador, un buen muchacho, ni siquiera malcriado era, pero él no creía en Dios y murió de una manera, Trágica. no trágica, pero vamos a decir trágica sin tener que ser un Fue accidente. fulminante. Fue fulminante y él no creía en Dios para nada. Él decía que él le buscaba la lógica al mundo y buscaba la lógica y llamaba a Dios y Dios no aparecía. Entonces él decía, yo no creo en lo que yo no veo. Sí, y murió de una eso es manera lo que pasa, que- muy extraña, muy rara, tú sabes, Oliver, ese que tú conoces. Sí, yo- Y hay otro personaje que yo conocí que tampoco voy a mencionar su nombre para respetar esa parte con los familiares que están vivos. Y ese sí es verdad que no creía en Dios, porque ese no creía en Dios, pero creía en el diablo. Y ese murió de una manera más atroz, más desgarradora Sí, que como murió el muchacho que Oliver conoce. Y entonces Mira. ahí está la Porque respuesta. hay gente que Porque creen en lo que ven. Y yo- yo se le hice la pregunta fue porque yo conocí a una persona. Ahí te puedo decir como un poquito una respuesta de por qué hay que creer en Dios y por qué nosotros tenemos que entender que el universo, aunque es paralelo, alguien lo hizo. Alguien sobrenatural, ¿verdad que sí, Oliver? No, mira, Oliver, yo he persona... escuchado- Oliver, continúa ahí. Y Oliver, escúchame yo- que te interrumpí. Oliver, yo he escuchado- Quería como traer esto Sí. por esa pregunta. Oliver, yo he escuchado que hay personas que dicen que las personas de la Biblia creían menos en Dios. Escucha, creían menos en Dios que las personas de ahora. Porque las personas de la Biblia, aún viendo, no creían. Aún viendo. ¿Sabe la lucha que cogió Moisés con los seguidores en el desierto? Pero mucha lucha que cogió Moisés. Sí, pero más que... Porque obviamente la Biblia tiene muchos personajes que tampoco se murieron y no creyeron. Y no creyeron. ¿Tú entiendes? Bien, pero viendo, Oliver. Viendo incluso viendo Los milagros. los milagros y los prodigios. Sí. Y viendo los- Y vieron Y yo muchos no que sé. eran malos. las operaciones. Y que eran malos. Y cuando y hubieron vieron muchos que eran se malos rescataron. y se restituyeron. Yo no sé Exacto. Y cómo- hubieron muchos que eran buenos y volvieron atrás. Y volvieron. Oye, Exacto. ¿Entiendes? Sí. Porque la Biblia no te dice, la Biblia no te muestra tan solamente la parte heroica de muchos mártires de la fe. No. La Biblia también te muestra la parte donde hay donde los personas, desacatados están. donde, por ejemplo, el rey acá fue un rey malo, Violento. controlado por Jezabel, por su esposa, controlado. Fue violento. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, los hijos de Ocosías. ¿Tú me entiendes? Para mí, Oliver. Fueron idólatras Para mí- y le dieron la espalda a Dios. Para ¿Tú entiendes? mí, creían menos antes que ahora. Porque Sí. mira, ¿tú te acuerdas cuando Noé? Nadie creyó. Sí, no, pero Nadie creyó. déjame, Sí, pero, déjame. la Mira, pre- la la Biblia pre- no trata de cuantificarte cuántos creyeron más O o cuántos cuántos no. creyeron menos. La Biblia lo que te da ejemplo de lo que hicieron aquellos creyentes. Y lo que tú puedes hacer. Y lo que Exacto. tú puedes hacer, porque el objetivo es ese. El objetivo es que tú encuentres una inspiración, un motivo inspiracional en la hazaña de aquellos que quedaron plasmados en los escritos, para que tú entonces cojas un modelo a seguir para que tú te desarrolles en tu vida. Porque Exacto. al fin y al cabo, cada uno tiene su responsabilidad individual para con Dios. Exacto. Yo no sé. Sí, claro. Cada quien tiene su responsabilidad. Cada quien tiene su responsabilidad. Así El hijo que va a salir malo,
Lo pueden poner en un colegio de monjas y sale mal. Oye, hasta cierto punto los padres influyen, porque si los padres son permisivos, entonces los hijos tienen más razón para hacer la cosa mala, como pasó con los hijos de Elí. El sacerdote Elí dejó que sus hijos hicieran la cosa mala y no los reprendía. Entonces Dios lo llamó a capítulo por esto y él no hizo caso. Él lo que estaba era parcializado. ¿Tú entiendes? Hasta que llegó el punto que hasta él murió por eso. Porque cuando le dijeron que los hijos murieron, la impresión fue tan fuerte que él tropezó y como que cayó para atrás y se desnucó. O sea, hay consecuencias cuando tú tienes un nivel de permisibilidad ante los hijos. ¿Tú me entiendes? Oye, tu responsabilidad como padre tiene cierto límite. De ahí para allá entonces empieza la conciencia, el libre albedrío de cada individuo para desarrollarse individualmente. ¿Tú me entiendes? O sea, por eso es que entendemos que la salvación es algo personal. Exacto. ¿Tú entiendes? Mira lo que dice aquí. En Judas, oye lo que dice. Con respecto a eso, hay gente que le gusta blasfemar y decir cuánta clase de cosas que no conoce. Si usted no conoce de un tema, lo más saludable es que usted no hable de ese tema. Porque usted puede terminar pisando el aguijón, como Pablo, dando cosas contra el aguijón. Mira lo que dice. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Oye, destruyó a los que no creyeron, pero no lo destruyó tan simplemente porque ellos no creyeron, sino que no creer implica más allá de esto de no creer. Implica que tú incluso te vas a rebelar. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, si tú te rebelas con Dios, si tú te rebelas en contra de Dios, Dios te va a destruir de una forma u otra, sea soltándote en banda y que el diablo te acabe contigo, o sea, dejándote a libertad del mundo para que el mundo te acabe. ¿Tú me entiendes? Entonces, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan, hablando de esa gente que no creen en Dios o que quieren de una forma u otra ofender a Dios. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, las cosas superiores, usted no puede estar molestando. Déjame decirlo en un término más coloquial. Usted no puede estar embromando con esa cosa. Usted tiene que tenerle su respeto. No cree en Dios si usted quiere, pero no se ponga con Dios. Claro. Sea ateo. No siga a Dios si usted quiere, pero no se ponga con Dios. Ahora, mi recomendación es que usted busque a Dios. Mi recomendación es que usted se acerque a Dios. Claro. Porque el que se acerca a Dios, todo en su vida es beneficio. Amén. El que busca a Dios, todo en su vida es beneficio. Entonces dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Oye, un arcángel es superior a un ser humano. Tiene más nivel. ¿Un ángel? Un arcángel. ¿Y no es lo mismo arcángel? Un ángel es un grado inferior. Ya. Un arcángel es un capitán de ángeles. Ya. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, fue cuando ya Moisés iba a entrar a la tierra prometida, que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Entonces él se iba a morir sin ver la tierra porque Moisés no hizo la cosa en un momento como Dios le dijo. Sí. Él le dijo, Dios le dijo, háblale a la peña, mas él no le habló a la peña. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Tú que viste la serie? Marino. Es como que le dio como 3 toques. Dios le dijo que le hablara a la peña. Sí. ¿Tú viste la serie? No. Dios le dijo que le hablara a la peña y no le habló a la peña. Lo que hizo fue que la golpeó. La golpeó.
Entonces, eso no le gustó a Dios. Entonces, por eso, entonces Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, Sí, pero, ¿qué dice? Oliver, pero para mí Moisés aguantó demasiado. Aguantó con mucho, esa sí. gente. Con Sí, esa gente. sí. Esa gente es la que me la agradeció. Terrible, terrible, terrible. Wow, De todo. día- guau. Terrible. Ay, mi Entonces dice, pero cuando el arcángel Moisés contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te arrepiente. Si eso es una entidad superior, que tiene respeto hasta por el diablo. Sí. Porque hay gente que le dice diablo sucio, asqueroso, esto, lo otro, poniéndose con una entidad. No te pongan con una entidad superior, porque tú no sabes la magnitud de lo que es eso. Claro. Mantén su respeto. No haga lo que él dice. Llévate de la cosa de Dios, pero también mantén su respeto. Exacto. Entonces, hay gente que tienen conceptos de ateísmo, que lo que viven es blasfemando y diciendo es un disparate, eso. Y tú lo ves que terminan tú lo encuentres duro, que tú lo encuentras. Ujú. Porque se ponen a Terminan mal. estar frequeando con ese tipo de cosas. Y eso son cosas que hay que mantenerle su respeto. Exacto. Entonces, volviendo nuevamente al tema de la familia, nosotros debemos de identificar cuál es la mejor, o sea, cuál es tu familia. Y el interés de Dios es que conozcan su familia. O sea, Dios quiere que tú seas parte de Él. Y Dios quiere que tú conozcas cuál es el modo en que opera su familia. Cómo es que los siervos de Dios actúan. Y cuando tú ves que una gente no tiene amor, cuando tú ves que una gente odia al otro, cuando tú ves que una gente chimea y habla mal del otro, ya tú te das cuenta si esa es familia o no de Dios. Entonces, eso fue algo que salió a relucir en este experimento social Sí. llamado la Casa de Alofoque, Sí. que nos tiene a Casa todos de Alofoque. consternados. ¿Tú me entiendes? Con ojera. Hasta yo estoy viendo la Casa de Alofoque. Pero bueno, Yo la voy a ver. yo la estoy viendo porque quiero sacar cosas buenas, quiero Sí. aprender de cómo se comporta cada persona. Yo no sabía que el encierro era algo tan fuerte. Marino, ponte también a ver a veces. Oíste, no sabía que el encierro era algo tan fuerte. ¿Dónde se ve? Y que la convivencia... ¿Dónde se ve? En la página de Alofoque, en el YouTube. Ah, no, yo no entro ahí. Oye, yo no sabía que la convivencia con otra persona Pero a era veces tan lo suben difícil. Sí. Y ahí lo descubrí. Hay veces que uno agarra y ruba a una persona con detalle. Lo que pasa es que uno no sabe, tú me entiendes, qué está cargando esa persona. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo lo que digo es que fomentemos la cosa buena, las buenas acciones. Los valores. Que de la boca de nosotros salga que la cosa buena. ¿Tú me entiendes? Amén. Que eso es lo que va a hablar de nosotros. Amén. Y hasta aquí nuestra parte en Socializando Amén, y Punto TV. Señores, gracias por mantenerse en sintonía con nosotros a través de nuestro canal de televisión 164 de Winstead. Sigan nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube. Sigan, somos casi 7,000. Gracias, muchísimas gracias por compartir este espacio. Bendiciones de lo alto.